Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este domingo se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Polonia y el candidato Karol Nawrocki se impuso a Rafał Trzaskowski con el 50.89% de los votos en unas elecciones que han resultado ser las más competitivas y desde la caída del comunismo en 1989. Vamos a ver, Karol Nawrocki obtuvo, como lo he mencionado, el 50.89% de los votos, 10.606.877 votos, mientras que el candidato que ha perdido, Rafał Trzaskowski, obtuvo el 49.11% de los votos con 10.237.286 votos. De esta manera, Nawrocki será el próximo presidente y en agosto reemplazará a Andrzej Duda. Ahora, ¿cuál es el perfil de ambos candidatos? Empecemos por el que ha perdido para poder enfocarnos con más detalle en el próximo presidente de Polonia. Rafał Trzaskowski es un candidato que podría encajar dentro de la izquierda progresista europea. No es un radical de izquierda, definitivamente no lo es, pero es un político que, por ejemplo, considera a Pedro Sánchez como uno de los principales políticos del escenario político europeo, un político clave en Europa. Su partido es Tak dla Polski, que es un partido de centro-izquierda, rechaza a políticas como Giorgia Meloni y, por otra parte, el partido que lo ha estado apoyando, uno de los partidos que lo ha estado apoyando, que es Plataforma Ciudadana, es un partido que se encajaría pues dentro de posiciones progresistas, como por ejemplo la de apoyar el aborto. Ante este candidato se ha estado calificando de ultraderechista y en general pues de antisistema prácticamente al candidato que ha resultado ganador, como se ve en la mayor parte de medios de comunicación. Y esto no es tan exacto, no sería exacto señalar que Karol Nawrocki es un candidato antisistema o populista o de ultraderecha, sino más bien un candidato que encajaría en posiciones más bien conservadoras. Él es un candidato independiente que ha sido apoyado por el partido Ley y Justicia, que es un partido que a su vez integra dentro del Parlamento Europeo a la coalición de los conservadores y reformistas, que es el grupo dentro del que se encuentra, por ejemplo, también Giorgia Meloni. No se trata, pues, de fascistas antisistema. Ahora, en cuanto al perfil del próximo presidente de Polonia, tenemos que se trata de un político conservador, promotor de la familia tradicional y también promotor, pues, del derecho de la vida del concebido. Con respecto a este punto, que suele ser bastante determinante para elegir a sus candidatos en muchos casos en diversas partes del mundo, ya que es un tema bastante controvertido, el próximo presidente de Polonia ha señalado lo siguiente con relación al aborto. No firmaría una ley que restableciera el acuerdo sobre el aborto. Como futuro presidente, no puedo permitir el aborto de niños con síndrome de Down. Estas declaraciones se dieron en el marco de la abolición del aborto eugenésico en Polonia. También está a favor, pues, digamos, se opone o no es partidario de los matrimonios del mismo sexo y, por otra parte, se reivindica como católico y también reivindica la figura del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, un papa polaco. Y como desde la perspectiva del presidente electo de Polonia, una figura que debería enorgullecer a los polacos por el rol importante que tuvo no solo como papa, sino también a nivel político en Europa en el contexto de la caída de la Unión Soviética, de la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Ahora, un tema interesante es que Nawrocki pertenece, desde hace un tiempo, está a cargo del Instituto de Memoria Histórica de Polonia. Tras la caída del comunismo en los países de Europa Central y Europa Oriental surgieron diversas instituciones de investigación de este tipo para investigar, archivar, calificar, clasificar los crímenes perpetrados tanto por nazis, fascistas, como por comunistas, en vista de que, sobre todo Polonia y otros países cercanos de Europa Central y Europa Oriental,
sufrieron un doble legado dictatorial, lo que permite que en muchos de estos países se tenga clara tanto lo negativo de posiciones fascistas como lo negativo de posiciones socialistas, radicales, comunistas, porque estuvieron bajo dictaduras de esta ideología. Ahora, por otra parte, el nuevo presidente de Polonia está a favor de la energía nuclear, señala que está bien la ecología, pero no la locura climática, se opone así al el Pacto Verde Europeo. Y por otra parte, un tema bastante importante en el que coincidían ambos candidatos es la posición de Polonia al interior de la OTAN. Ambos son partidarios del fortalecimiento de la OTAN y del fortalecimiento militar de Polonia ante la amenaza que representa la Rusia de Putin. Y en ese sentido, Nabrowski señala que es necesario contar con ejércitos soberanos y fuertes al interior de esta alianza militar para poder frenar pues, el peligro que evidentemente representa la Rusia de Putin, sobre todo en el contexto de la guerra de agresión contra Ucrania. Ahora, por otra parte, el tema de Ucrania es, digamos que hay matices con respecto a la posición de Nabrowski con respecto a Ucrania, pero por motivos históricos. No tiene una buena relación con Ucrania, pero no tanto, se opone a la invasión de Rusia a Ucrania, pero no tiene mucha simpatía por los ucranianos con motivo de un episodio histórico conocido como una matanza que se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de Volhynia, en el que grupos ucranianos perpetraron una limpieza étnica contra minorías polacas. Y por ese sentido, el actual presidente electo de Polonia no simpatiza pues, con los polacos, con los ucranianos, mejor dicho. Ahora, con respecto a la Rusia de Putin, como hemos señalado, es firme partidario de la posición y del fortalecimiento militar de Polonia al interior de la OTAN, pero también tiene una mala relación con el gobierno de Vladimir Putin. De acuerdo con diversos medios de comunicación, Nabrowski está en una lista negra del Ministerio del Interior ruso. No se especifican los delitos que se le imputan, pero es una persona que no es querida por Rusia y que incluso fue, digamos que la posición que tuvo en el marco de jefe del Instituto de la Memoria Polaca, en promover la demolición de estatuas de la época soviética, no le gustó al gobierno ruso. Entonces, desde allí tenemos pues una posición con la que hay fricción con el gobierno de Putin. Ahora, en términos generales, como se puede apreciar, no se trata de un radical, no se trata de un antisistema, sino de un político conservador, digamos tradicional en varios aspectos pues, sociales, que no es un euroescéptico y está a favor pues, de mantener al país preparado militarmente ante pues, la amenaza que representa la Rusia de Putin, pero manteniendo la soberanía, con una postura más soberanista respecto a los países que integran la Unión Europea, contraria pues, a este centralismo que proviene pues, de Bruselas y que empieza a ser cada vez más cuestionado por diversos políticos que terminan siendo calificados como de ultraderecha. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el ataque de Ucrania a las bases rusas. Seguimos en Informe Extra. Este fin de semana, Ucrania ha tenido uno de sus mayores éxitos en su guerra de defensa ante la agresión rusa. O sea, se trata de la Operación Telaraña, una operación con la cual han atacado al menos 5 bases aéreas rusas, destruyendo una parte considerable de la aviación enemiga. Bueno, acá llama la atención bastante cómo se ha visto en los últimos 3 años de guerra de Ucrania la evolución de la guerra. La Segunda Guerra Mundial marcó pues, un cambio significativo en el avance militar con pues, la introducción
como del portaaviones como un elemento determinante, también de las bombas nucleares. A mediados del siglo XIX tenemos el uso de la ametralladora, durante la Primera Guerra Mundial el uso de los primeros cazas y de los tanques. Y hoy por hoy, incluso desde tiempos de la guerra civil de Siria, se ha visto el tema de los drones, que ha ido evolucionando sobremanera en el marco de la guerra de Ucrania. Y efectivamente, la operación ha sido un éxito militar, propagandístico, y afecta sobremanera la credibilidad pues, de la defensa y del servicio de inteligencia ruso. Esta operación militar podría estar al nivel de, por ejemplo, la operación que realizó el Mossad el año pasado a través con walkie-talkies en contra de altos mandos del grupo terrorista libanés Hezbollah, por la meticulosidad de la organización y por la penetración en el territorio enemigo para poder desarrollar este tipo de operaciones. Operaciones que en verdad se prestarían para, y que seguramente se van a prestar para una película en el futuro. Y es que a pesar de la desventaja militar y en recursos de Ucrania, tenemos una operación militar con la cual han logrado penetrar en bases rusas que están a gran distancia del frente de guerra. Y además a gran distancia entre sí, porque, por ejemplo, tenemos que entre una base atacada y la otra había más de 5.000 kilómetros de distancia. Han atacado una base en la zona más norte de Rusia y otras bases en Siberia, ¿no? Entonces, se trata de una operación desarrollada de manera meticulosa, con mucho cuidado y con la cual han logrado evitar pues, el servicio de inteligencia ruso, evitar pues, ser detectados y de una manera bastante llamativa por el impacto que ha tenido esta operación a poco pues, de iniciarse nuevamente negociaciones entre ambas potencias. Muchos están comparando este ataque ucraniano al bombardeo de Pearl Harbor. Diversos medios de comunicación y diversos comentaristas hablan de un ataque tipo el de Pearl Harbor, que fue en diciembre de 1941, pero hay bastantes diferencias. En el caso de Pearl Harbor, este ataque llevó a que Estados Unidos empiece una guerra, se defienda, entre en la Segunda Guerra Mundial. En este caso se trata del país que está defendiendo su territorio haciendo un ataque de esta naturaleza. No es que esté empezando la guerra a raíz del ataque, sino que es un ataque defensivo, ¿no? Por otra parte, el nivel de destrucción, si bien es significativo, una parte considerable de bombarderos rusos que se utilizan para lanzar misiles crucero contra territorio ucraniano, tampoco que se trate de la destrucción de una flota ni de la muerte pues, de miles de soldados ucranianos, pero sí es un duro golpe a la moral pues, de Vladimir Putin y al discurso en el cual buscan pues, imponer una especie de rendición incondicional a los ucranianos, algo que están lejos de lograr a más de 3 años de guerra. Ahora, ¿en qué consistió o cómo se desarrolló, se organizó este ataque? Se infiltraron camiones en territorio ruso, en diferentes zonas del territorio ruso, del vasto territorio ruso. Estos camiones tenían cajas y en estas cajas había drones, miles de drones. Una suerte pues, de caballos de Troya, pero multiplicados por miles, introducidos en territorio ruso y finalmente, de manera remota y sincronizada, se inició el ataque. Los drones salieron y atacaron bases que se consideraban resguardadas y que se ha demostrado que no lo estaban. Se considera pues, que se ha afectado pues, millonariamente a las Fuerzas Armadas rusas, al menos 5 bases aéreas destruidas. Por otra parte, el equivalente a millones de dólares en activos destruidos de guerra, y en un contexto en el que, para compensar su desventaja militar y en cantidad de tropas, Ucrania viene buscando compensar esto pues, con el desarrollo de drones. El año pasado produjeron 22 millones de drones y se espera que este año logren fabricar 4.5 millones de drones. Un elemento y un recurso militar moderno con el cual están manteniendo su defensa en el marco de esta guerra de agresión.
Ahora, no hay que olvidar también que a este éxito indudable y propagandístico se suman los éxitos que han tenido los ucranianos en el Mar Negro. La flota rusa del Mar Negro se ha visto sumamente afectada en el contexto de esta guerra y se han tenido que retirar en diversos momentos del conflicto de la base rusa de Sebastopol en la península de Crimea a puertos más seguros. Incluso al inicio de la guerra, los ucranianos destruyeron el Moskva, que es el buque insignia de los rusos. Entonces, tenemos que, a pesar de la desventaja, a pesar de la retórica rusa de que se trataría de una operación militar especial para desnazificar Ucrania y que los ucranianos tendrían que rendirse incondicionalmente en cualquier momento, los ucranianos se mantienen firmes luchando contra un agresor que tiene la ventaja, pero al que continúan golpeando. Incluso, como se sabe, llegaron a invadir por un tiempo parte del territorio ruso, lo que tuvo más impacto mediático que militar, pero esto es relevante al momento de ir a las negociaciones. Y bueno, estamos en un contexto de negociaciones. El ataque se ha dado un día antes de que se reanuden negociaciones en Estambul entre representantes de Ucrania y representantes de Rusia. Y en realidad es difícil que se llegue a un acuerdo en este contexto, pero las posiciones son bastante claras y Ucrania llega a la mesa de negociaciones fortalecida tras este ataque. ¿Qué es lo que pide Ucrania? El cese inmediato del ataque, ¿no? Un alto al fuego inmediato y que se les permita tener como Estado soberano poder integrarse a la OTAN, integrarse a la Unión Europea, que los rusos se retiren de su territorio. Se tiene que llegar a un punto medio en vista de que la posición rusa es incompatible, definitivamente, por eso están en una guerra, con la posición ucraniana. Los rusos directamente, aunque no señalaran al inicio de la guerra que era una guerra por territorios, ellos pretenden anexar oficialmente 5 territorios ucranianos: Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla y también la península de Crimea. Territorios que están en mayor o menor medida ocupados por fuerzas rusas, pero que en algunos casos no están completamente ocupados o conquistados. Y en el marco de esta guerra, los ucranianos, si bien continúan defendiéndose firmemente, a pesar de la desventaja, los rusos continúan avanzando de manera lenta, pero segura. Y una situación que genera este ataque es sumamente, digamos, el escenario que se ve tras este ataque es sumamente beneficioso para los ucranianos en el contexto de las negociaciones porque, como lo he señalado, se fortalece su posición y se aleja la idea de imponerles una rendición incondicional, que es lo que pretende el gobierno ruso. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Este domingo en México se realizaron las elecciones judiciales. Esta es la consolidación de un proyecto político demagógico y populista emprendido por Morena, el partido oficialista, como parte de la denominada Cuarta Transformación. El efecto que tendrán estas elecciones no será más que politizar al sistema judicial y hacerlo más ineficiente e incompatible con sus verdaderos objetivos en el país. Vamos con el informe. México acaba de convertirse en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces y magistrados mediante voto popular. Pero lo que se presentó como una medida democrática es en realidad un grave golpe al Estado de Derecho. La elección, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y, según el Wall Street Journal, operada por su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, representa la captura política del Poder Judicial por parte del partido oficialista Morena. Con una participación de apenas el 13%, Morena logró dominar los comicios gracias al aparato clientelar dirigido por López Beltrán, conocido como Andy. Su rol fue clave para movilizar votantes de zonas populares, especialmente en regiones con fuerte presencia del crimen organizado como Sinaloa.
Allí incluso entregó credenciales partidarias a aliados con vínculos señalados con el narcotráfico, como el gobernador Rubén Rocha, quien ha negado tener lazos con los cárteles. López Obrador, expresidente radical de izquierda, empujó esta reforma constitucional en los últimos días de su mandato, después de años de denunciar que los jueces eran corruptos por frenar su agenda. La mandataria Claudia Sheinbaum celebró la jornada como un éxito democrático pese al ausentismo masivo. Carlos Heredia, académico del CIDE, citado por el Wall Street Journal, advirtió que López Beltrán está cumpliendo la voluntad de su padre, consolidando lo que muchos ya ven como una nueva dinastía política. Mientras tanto, el país queda expuesto a una justicia subordinada al poder y vulnerable a la infiltración criminal. Bueno, en México se va consolidando un proyecto político incompatible con la democracia liberal o la democracia representativa. Siempre bajo la bandera de la democracia, los antidemócratas terminan buscando destruirla desde adentro y eso es lo que está sucediendo en México. Supuestamente se trata de un proceso democratizador, el hecho de elegir a los jueces y magistrados y ministros, en el caso de México los ministros son los jueces supremos, para elegirlos de manera popular, directa, a través de elecciones. Esto puede sonar sumamente positivo desde un punto de vista superficial, pero en los hechos lo que se está haciendo es politizar la justicia y además permitir, por el contexto peligroso que vive México, la infiltración de las mafias y de los cárteles de la droga en el aparato de justicia, más si es que ya no estaban bastante infiltrados. Se suele confundir, y siempre lo hacen los políticos demagógicos, la idea de democracia en términos generales, aludiendo pues a la democracia griega con la democracia liberal o representativa, que es la verdadera democracia existente en los países que no son dictaduras. En la época de la Atenas clásica existían los dicasterios, que eran una suerte de juzgados, la Boulé, que era el Consejo de los 500, la Eclesia, que era la principal asamblea, y todos los que participaban en el gobierno lo hacían pues de manera democrática, quienes eran considerados ciudadanos. Pero este es un sistema anacrónico e incompatible con la realidad de los países modernos. Y la realidad es que México es un país moderno y el sistema constitucional establecido en el mundo occidental tras la caída pues, de las monarquías absolutas y las revoluciones liberales es la democracia representativa. Y los políticos de izquierda, como son Claudia Sheinbaum y como es López Obrador y quienes apoyan pues, al socialismo del siglo XXI o por lo menos no lo condenan, buscan actualmente no establecer directamente modelos antidemocráticos, sino desbordar la democracia representativa a través de mecanismos de democracia directa, como en este caso se puede ver que se ha hecho con la elección popular de jueces, ministros y magistrados. Esto no será definitivamente no tendrá resultados positivos a la larga en el país, ¿no? Ya es bastante para los que cuestionan pues, el actual sistema político vigente en términos generales de democracia, que para gobernar baste con ser elegido por la mayoría, para hacer leyes también baste con ser elegido por la mayoría. Ahora, para juzgar a una persona, en el caso mexicano, solamente basta ser elegido en elecciones, lo que implica innegablemente la politización del sistema judicial. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.